Vamos con otro nuevo tutorial en donde vamos a trabajar con la edición de superficies que ya están hechas o bien realizar superficies mediante el uso de herramientas de edición. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo pueden aparecer aquí las herramientas de superficie. Si le damos a esta pestaña, nos aparecen, pero cuando hagamos algo, esta pestaña desaparecerá. Así que lo que vamos a hacer para que se quede fija la pestaña de superficies es lo siguiente. Vamos a venir aquí a esta flechita, le damos y ahora sí, ahora ya permanecerá fija esta cantidad de iconos que tenemos aquí. Hemos visto en el primer tutorial cómo usar estos iconos para trabajar con solevar, barrer, red, plana, extrusión y revolución. Y ahora vamos a ver cómo trabajar con estos iconos que tenemos aquí para utilizar la fusión, el parche, el desfase, etcétera, etcétera. Para lo cual aquí tenemos esta serie de figuras ya preparadas para a través de ellas ir realizando el ejercicio. Como siempre tenemos en las capas la primera curva en azul cian, la segunda en rojo y dos capas auxiliares y la de superficie. Recordemos que esta de Dead Points aparece cada vez que escribimos algún texto. Y ahí está, no nos estorba para nada. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos bien puesto el SCP, como veis aquí. Vamos a comenzar con esta primera figura. Esto simplemente es un rectángulo y vamos a extrusionarlo. Antes de extrusionarlo vamos a descomponerlo para que sean líneas distintas. ¿Veis? Ahora ya tenemos líneas distintas y vamos a extrusionar esas líneas. Nos vamos a la capa de superficie. Aquí venimos a extrusionar. Cogemos las 4 líneas y las subimos, por ejemplo, hasta aquí. Vemos que son superficies porque aparece esa cuadrícula. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora con esto que acabamos de hacer? La primera de ellas es hacer un parche. Tenemos aquí esta opción, que se llama parche. ¿Y en qué consiste? Pues hay que seleccionar las aristas de la superficie para aplicar un parche, una tapa. Vamos marcando las aristas de una en una, veis que se convierten en azul, y cuando llegamos aquí le decimos que queremos convertir. ¿Veis? Ya ha hecho esa tapa de la parte de arriba. Vamos a ponerlo por la parte de abajo. Cogemos de nuevo la opción parche y marcamos las 4 aristas de esas superficies por abajo. Ya lo tenemos. Con lo cual tenemos tapada la figura por arriba y por abajo. Está tapada por arriba y por abajo. En ese momento podemos utilizar una orden que se llama esculpir. Es esta de aquí. Esculpir nos sirve para convertir estas 6 superficies que tenemos, convertirlas en un sólido. Vamos a marcar todas a la vez. Enter. Y ahora esto ya se ha convertido en un sólido. La diferencia que hay entre esto y lo anterior, ¿cuál es? Bueno, veis, aquí ya no aparece la cuadrícula por ningún lado, y es que esto es macizo. Lo anterior eran 6 superficies y además era hueco. Vamos a comprobarlo, para lo cual vamos a emplear la orden corte. Vamos a marcar esto. Vamos a decir que queremos hacer un corte con el plano ZX y un punto que sea el punto medio. Vamos a decir que queremos ambos lados, ¿veis? Es decir, que nosotros ahora si queremos, esta parte de aquí la podemos retirar. Aquí tenemos la parte maciza y esta otra parte maciza. Sin embargo, vamos a ir dando marcha atrás hasta que esto se quede convertido en superficie. Vamos a decir que lo corte con el plano igual que antes ZX y un punto de ese plano que sea este. Decimos que mantenemos ambos lados. Entonces, fijaros, ya podemos esta parte de aquí, esta y la que hay por el otro lado. ¿Veis? Tenemos esta parte de aquí que es hueca. Si os fijáis, ahora esto es hueco. Está formado por 1, 2 y 3 superficies. Vamos a darle marcha atrás. Nos quedamos con esto en forma de superficies. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer lo que se llama un desfase.
tenemos aquí esta otra opción que se llama desfase y lo que vamos a hacer es marcar esta cara y esta otra. Damos a Enter y aquí nos aparecen, fijaros, unas flechas que van hacia el exterior, hacia la derecha y hacia el exterior, hacia la izquierda. Si ponemos aquí voltear dirección, en vez de ir hacia el exterior, ¿veis? Van hacia el interior. ¿Veis? Las flechas van hacia el exterior, ahora van hacia el interior. O bien pueden ir hacia ambos lados. Vamos a dejarlas que vayan hacia el exterior para entenderlo un poquito mejor. Pues vamos a decirle que el desfase quiero que sea, por ejemplo, 10. ¿Veis? Se han separado 10 unidades, esta cara 10 unidades hacia aquí y esta cara se ha separado 10 unidades hacia allá. Hemos hecho ese desfase. Vamos a darle marcha atrás y vamos a borrar esta parte de arriba para verlo un poquito mejor. Cogemos de nuevo el desfase, marcamos esta, marcamos las 4, la de abajo no. Ya le decimos que vaya hacia adentro. ¿Veis? Ahora van todos hacia adentro. ¿Cuánto quiero que sea el desfase? Vamos a poner que sea de 6. ¿Veis? Pues ya me ha hecho aquí el desfase de 6 de esta y de esta de aquí. Damos marcha atrás y hacemos el desfase de todas. Y le decimos ambos lados. Vamos a decirle que haga un desfase a ambos lados de 3 para adentro y para afuera, ¿veis? Lo ha hecho para afuera esta es la original y para adentro. Para adentro, original, para afuera. Original, para adentro, para afuera. Vamos a darle marcha atrás. Tenemos aquí las caras que hemos hecho. Vamos a borrar esta de aquí también, la de abajo, y nos quedamos con las 4 verticales. Vamos a emplear otra de esas órdenes que tenemos aquí arriba. Hemos visto la de parche, desfase, y vamos a emplear ahora la de empalme. Vamos a coger empalme, vamos a poner un radio pequeñito de 10 y vamos a marcar la primera superficie, esta de aquí, y la segunda. Como veis, me ha hecho una superficie que ha redondeado, ha empalmado una superficie, esta de aquí con esta otra. Basta con darle a Enter para tenerlo ya acabado, ¿veis? Lo que ha hecho ha sido redondear con el radio que le hemos puesto. Evidentemente hemos de saber qué radio ponemos, porque si el radio es muy pequeño o es muy grande, según en qué casos estemos, no nos lo va a poder hacer. Vamos a poner un radio, por ejemplo, de 5, y entonces sí, marcamos esta superficie, marcamos esta otra y nos la redondea. Ya está. Otra de las cosas que podemos hacer es de nuevo el parche, pero ahora en la parte de arriba tenemos esta arista, esta redondeada, esta y esta. A pesar de que esté redondeada, si le damos a Enter nos lo tapa, ¿vale? Tenemos ahí el tape hecho. Bueno, pues dejamos esta figura, nos vamos con la siguiente. Tenemos aquí esta figura en donde hay en azul un hexágono, debajo hay un rectángulo, un cuadrado, tenemos un círculo de un tamaño, de otro y de otro. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Podemos hacer, crear primero superficies y luego utilizar alguna de estas funciones que tenemos aquí. Vamos a empezar a utilizar esta de fusión que no la hemos utilizado todavía. Primero, ¿cómo se convierte un círculo normal y corriente o un hexágono en una superficie? Pues venimos aquí a donde pone plana, cogemos la O de objeto y marcamos este círculo. Enter. Y ahora repetimos, marcamos este otro. ¿Veis? Se ha convertido en superficie. Una vez que tenemos las dos superficies, vamos a utilizar esta opción de edición que se llama fusión. Nos dice que designemos las primeras aristas. En este caso aquí, como es un círculo, solo tenemos una arista. Enter. Designamos la segunda. Enter. Y ahora le damos otra vez a Enter. Ya la tenemos. Si le diéramos a Enter se nos cerraría y tendríamos esta especie de cilindro que no es tal. Pero podemos cambiar la magnitud de curvatura. La que sale por defecto es de 0,5. Vamos a poner magnitud de curvatura de la primera arista, que es la de arriba, de 1.
y la de abajo vamos a dejarla en 0,5, ¿veis? El resultado que hemos obtenido, arriba tenemos una curvatura que sale hacia los lados mayor que abajo. Vamos a cambiar la magnitud de curvatura. La magnitud de curvatura de la primera, vamos a decirle que sea 4. La magnitud de curvatura de la segunda, vamos a decirle que siga siendo 0,5. ¿Veis? Este es el resultado. Si ahora le damos otra vez a Enter, ya tenemos hecha ahí nuestra superficie. ¿Veis? Una superficie en donde está tapada con esta otra, y por dentro esto es hueco. Damos marcha atrás. Tenemos que ir haciendo pruebas con las distintas superficies que vayamos haciendo y además con las magnitudes de curvatura. Borro esta superficie y voy a convertir esta en también superficie. Marco, objeto, esta de aquí, ya la tengo, ya tengo estas dos superficies. Pues ahora con fusión cojo, le digo, primeras líneas de arista sería esta, y aquí fijaros que solamente las puedo marcar de una en una, y además las marco muy mal. Así que me vengo aquí y será más fácil cuando esté en esta estructura. Repito, fusión, marco la primera arista, ¿veis? Designé las primeras aristas, arriba ya no hay más, Enter, y ahora las segundas aristas. Y las voy marcando y ahora si veis se quedan perfectamente de azul todas las que haya. Como es un hexágono, pues las 6. Una vez que las tengo, ya le doy y cuando sucede esto, he descubierto que no funciona por la siguiente razón. Vamos a darle marcha atrás. Vamos a descomponer el pentágono y ahora vamos a hacer la superficie plana con objeto marcando todas las líneas por separado o juntas, da igual. Y ahora, cuando hagamos la superficie de fusión, ya no tenemos el problema de antes. Marcamos las aristas, las 6 aristas del hexágono, ¿veis? Ahora ya me pide las segundas aristas, que simplemente tenemos esta de aquí. Y le damos. Fijaros lo que ha hecho. Por tanto, importante descomponer el hexágono. Ahora podemos cambiar la magnitud de curvatura de la primera arista, que son, recordemos, las de abajo. Vamos a decirle que sea de 2. Y la de arriba, vamos a decirle que sea de 3. ¿Veis? Esto es lo que nos saldría. Le damos y ahí lo tenemos. Este sería el resultado. Tendríamos este resultado en donde, veis, vienen a parar esta parte de la superficie a este lado y a esta parte del arco. Le damos marcha atrás hasta quedarnos así. Y ahora vamos a crear esta otra superficie, igual que antes, con objeto. Y vamos a crear esta de aquí. Esta de aquí, si la creo directamente, me dará problemas. Así que para no tener problemas, voy a descomponerla. Descompongo ese cuadrado. Ahora tengo todos los lados por separado. Y creo, con superficie plana y objeto, creo esta otra superficie. Con lo cual tendré 3, los 2 círculos de arriba y esta. Y ahora vamos a utilizar de nuevo lo de fusión. Fusión entre este círculo, que serían las primeras aristas, y este otro, que serían las segundas. Eso es lo que nos saldría. Lo dejamos así o cambiamos la magnitud de curvatura. Y ahora vamos a repetir lo mismo con el círculo de aquí, primeras aristas, y las segundas, que serían cada uno de los 4 lados de ese rectángulo. Ahí lo tenemos. Podríamos cambiar, como siempre, la magnitud de curvatura, pero vamos a dejarla así. Y este sería el resultado. Como veis, una figura bastante interesante, ¿no? Me ha puesto también el redondeo que le hemos dicho de la magnitud de curvatura. Y así podríamos ir poniendo aquí todas las que quisiéramos. Vamos con la siguiente figura. Sería para trabajar con esto, que son 2 rectas simplemente. 2 rectas separadas 20 centímetros por esta parte de aquí. Y aquí es donde vamos a hacer otro empalme. Vamos a levantar estas 2 hacia arriba, vamos a extrusionarlas, las 2 a la vez, a una cierta altura, la que sea. Pues por ejemplo, 30. Y ahora vamos a empalmar esta
con esta de aquí. Como la distancia entre estos dos vértices es de 20, la mitad es 10, vamos a coger, por ejemplo, un radio de empalme de 12. Decimos que el radio sea 12. Marcamos esta superficie, marcamos esta otra y ahí tenemos el radio, ¿veis? Si quisiéramos esto hacerlo más grande o más pequeño, ¿veis? Podríamos desplazarlo hacia allá y nos quedaría esto. Vamos a darle a Enter y ahí tendríamos las dos superficies verticales empalmadas con ese radio. Le damos marcha atrás, vamos a repetirlo. Vamos a coger empalme. Vamos a poner un radio mayor, pues por ejemplo 17. Marcamos una superficie, marcamos otra, ¿veis? Y ya me ha hecho ahí el empalme con un radio de 17. Y esto, igual que hemos hecho antes, lo podemos juntar, estirar, pues para hacer, modificarlo de la forma que queramos. Le damos. Hay una opción que no hemos utilizado hasta ahora, vamos a utilizarla, que sería la del recorte. Mirad, aquí tenemos otra que es recortar. Vamos a dibujar, por ejemplo, un círculo que esté aquí en esta cara. Pero quiero dibujarlo vertical, para lo cual tendré que poner el SCP con el X hacia la derecha y el Y hacia arriba. SCP X90. Ya puedo dibujar aquí el círculo. Antes no podía, ahora sí. Voy a dibujarlo en este extremo de aquí. Dibujo ahí ese círculo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recortarle a esta superficie de aquí, le voy a recortar este círculo. Entonces, fijaros, cojo recortar, marco la superficie. Dice, seleccione las superficies o regiones a recortar. Ya he marcado la superficie, Enter. Y ahora seleccione las regiones, superficies o curvas de corte, el círculo. Enter. Y ahora me dice, seleccione el área a recortar. Pues esta de aquí, pincho aquí encima de esta área, ¿veis? Ya me la ha recortado. Y ahora ya, esto ya lo puedo borrar si quiero. Vamos a utilizar esta otra que tenemos aquí, que es la de alargar. Alargar, ¿en qué consiste? Pues en hacer que estas paredes de aquí pues sean más largas. Seleccione las aristas de la superficie a alargar. Vamos a coger esta de aquí, solamente esta, y la subimos. ¿Veis? Así de sencillo. Si queremos alargar todas a la vez, pues cogemos alargar y marcamos esta redondeada del empalme y esta. Y la subimos la cantidad que nos parezca. Ya tenemos esta figura. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos el rectángulo amarillo, pues para que estemos pendientes de la posición. Y vamos a utilizar la fusión entre este arco y esta recta, pero tienen que ser superficies cerradas, ¿vale? Entonces vamos a crear la superficie de tal manera que, digamos, que los objetos con los que vamos a trabajar son este arco y este propio lado. Ya tenemos ahí una superficie. Y este lo vamos a convertir en superficie simplemente extrusionando. Vamos a darle una cierta altura. Fijaros que no puedo darle altura porque tengo el SCP colocado de antes. Lo he de colocar en universal, es decir, con el Z para arriba. Pongo aquí y lo subo para arriba una cierta cantidad, la que sea. Ahí lo tenemos. Una vez que hemos hecho esto, podemos aplicar de nuevo esta función de fusión. Fijaros, me dice, señale las primeras aristas. Pues aquí, las de este lado, esas dos. Enter, señale las segundas aristas. Pues tengo que señalar las 4 de aquí. He de asegurarme de que se ponen de color azul. Cuando tengo todas seleccionadas, le doy a Enter y veis, ya me las ha unido. Pero podía cambiar, si quisiera, la magnitud de curvatura. La tengo aquí. Voy a decirle que la magnitud de curvatura sea 1 para las primeras aristas, para estas de aquí, y que sea, por ejemplo, 2 para las del otro lado. ¿Veis? Esto es lo que me saldría. Aquí tengo, ¿veis? Para estas aristas de aquí, para estas del arco y la horizontal, la curvatura que hay de partida es de 1, y en cambio para estas otras aristas, que son las de la superficie en forma de rectángulo,
el radio de curvatura que tenemos aquí es de 2. Y esto es hueco por dentro. Vamos a convertir esos rectángulos, que son paralelos y que contienen a un círculo cada uno, pueden ser los círculos iguales o distintos, como en este caso. La línea auxiliar es para saber que el círculo está en el centro, pero no hace falta que esté en el centro. Primero convertimos tanto un rectángulo como otro, tampoco hace falta que sean iguales, los convertimos en superficies. Y ahora, con la orden recortar que ya hemos utilizado antes, vamos a decir que a esta superficie, Enter, le quiero recortar esto de aquí y pincho dentro. Ya se ha recortado. Repito, vamos a recortar a esta superficie, Enter, marco el círculo, Enter y lo que quiero recortar. Bien, estas rectas ya no me sirven para nada, para que no estorben las borro. Y ahora fijaros, si aplico fusión, nos va a quedar una figura mucho más bonita. ¿Por qué? Porque cogemos la primera curva de fusión, que sea ese círculo, primera arista de fusión, segunda arista de fusión, Enter, esta de aquí. Y fijaros lo que me sale. Me sale esto, es decir, me sale eso que es hueco y que me permite, ¿veis?, atravesarlo. Bueno, y ahora todavía aún puedo cambiar la magnitud de curvatura, porque la que tengo es la que sale por defecto. 0,5 para la primera arista, que es este círculo de aquí, vamos a ponerle que sea 1. Y vamos a ponerle que la segunda arista, que es ese círculo de ahí, sea, por ejemplo, 2. Ahí lo tenemos, fijaros. Ya tenemos hecho lo que podemos hacer ya para acabar, porque esto de aquí son superficies, todo esto son superficies. Podíamos borrar esta, podíamos borrar la otra, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un parche en este primer círculo, ya lo tenemos cerrado. Y vamos a hacer otro parche en el otro círculo. Ya lo tenemos cerrado. Cuando está cerrado todo, lo que podemos hacer es, igual que antes, esculpir. Marcamos todo. Si no estuviera este tape de aquí, ese parche, el del otro lado, no podemos hacerlo. Y lo que teníamos antes, esa superficie que teníamos antes aquí, ahora ya no está hueca, porque ahora se ha convertido en un sólido. Otra de las figuras que tenemos aquí. Vamos a trabajar con estos 4 arcos, que son iguales, en una construcción parecida a la que hicimos con sublados. Es decir, se están tocando y vamos a convertir cada uno de estos arcos y la parte de abajo en una superficie plana. Con objeto marcamos el primer arco, esto de aquí, tenemos esa superficie, con objeto marcamos este y este, tenemos otra, la cuarta y la quinta. Vamos a ponerle un parche, a ver qué pasa ahora, porque aquí ya no es la parte de arriba, ya no es tan sencilla como la parte de abajo. Poner un parche en la parte de abajo va a ser bien sencillo. Vamos a hacerlo. Nos ponemos en estructura alámbrica para que sea más fácil. Cogemos parche y marcamos 1, 2, 3 y 4 aristas. Le damos y ya tenemos ese parche. El parche de abajo ya lo tenemos hecho. El parche de abajo era muy fácil porque era un cuadrado, pero fijaros que también podemos hacer parche con esto que tenemos aquí, con la parte superior. Vamos a coger parche, marcamos este arco, da igual el orden en que lo hagamos, y donde piquemos, no hace falta que piquemos siempre en el mismo sitio, como nos pasaba con sublados. Le damos y ahí nos aparece ese parche. Como aquí ya no es plano, como en el caso de antes, tenemos la posibilidad de cambiar la magnitud de curvatura. Y entonces, en vez de 0,5, vamos a ponerle 2. Le damos y ya tenemos aquí, ¿veis?, hecha esa cúpula. De tal manera que si quisiéramos, ahora podríamos suprimir esto y quedarnos únicamente con la cúpula, que es la misma que nos salía con sublados, pero aquí con la salvedad de que todavía la podemos manejar más. Y es que al cambiar la magnitud de curvatura, esta puede ser más o menos curva. Vamos ahora a la última figura que tenemos aquí. Vamos a hacer algo parecido, pero aún lo vamos a mejorar más. Vamos a convertir cada uno de estos en una superficie con objeto. Marcamos este y este lado. ¿Veis? Tenemos esa superficie. Hacemos lo propio con esta cara de atrás.
y por último con este lado, este y este. Ya tenemos ahí 4 superficies, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Bueno, pues podríamos redondear, por ejemplo, esta parte de aquí. Vamos a poner empalme, marco esta superficie y esta otra. Ya tengo ahí el radio de 5. Ahora vamos a hacer un radio también por el otro lado, un empalme, y aquí el radio lo voy a poner mayor, voy a ponerlo de 8. Marco esta y esta de aquí. ¿Vale? De radio 3 entre esta y esta. También me lo hace, fijaros, y vamos a hacer también un radio, un empalme, de radio en este caso, pues lo que queramos, 2 entre este y este. Ya me lo he hecho. Vale, pues aquí tenemos ya esta figura en donde a partir de los arcos, fijaros que los hemos quitado y nos hemos quedado con esta figura. Y ahora no solamente eso, sino que también podemos venir a parche y decirle, marcando todas las aristas de arriba, todas las que van por arriba, esta no, hay que marcar esta de aquí y esta. Marcando todas, también nos hace ese parche, y además, como no es un parche plano, podemos cambiar la magnitud de curvatura. En vez de 0,5 vamos a poner 1,5. Es cuestión de ir probando hasta que nos salga lo que nos parezca. Pues aquí lo tenemos. Ahí tenemos nuestra figura, cómo ha cambiado totalmente con respecto al original. Le hemos puesto el parche. Y ahora no solamente eso, si quisiéramos utilizar la orden desfase, marcamos todo, le decimos que convierta esto en un sólido y que el desfase sea de 0,25. La operación de desfase, como nos dice, ha sido realizada correctamente. Y esto que tenemos aquí, en vez de ser una serie de superficies como antes, ahora son unos sólidos que además podemos desplazar. Por ejemplo, este de aquí, ¿veis? Lo podemos llevar hacia la derecha. Cualquiera de ellas, cualquiera de estas partes, nosotros la podemos editar ahora. Bueno, pues aquí tenemos varios ejercicios que son sumamente interesantes a la hora de trabajar con estas opciones que tenemos aquí: fusión, parche, desfase, empalme, recortar, alargar y esculpir, que son las que hoy hemos explicado.